Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original del Oriente.com. Mi nombre es Catalina. Hoy hablaremos sobre el proyecto Tejidos Ancestrales con María Fernanda Solórzano, quien es comunicadora social para el desarrollo, máster en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable y doctor en Ciencias Sociales con especialización en Antropología Social. Actualmente trabaja en este proyecto que fue una iniciativa de las 4 comunidades sionas de la Guárico como técnica especialista en cultura para la organización de la nacionalidad indígena siona en el Ecuador. Bienvenida, Fer. Cuéntame, ¿cómo nace el proyecto de Tejidos Ancestrales? Muchas gracias, Cata, por la invitación. Este proyecto Tejidos Ancestrales es realmente un proceso de varios años. Inicia con el trabajo de realizar el plan de vida de la nacionalidad siona del Ecuador. En este plan de vida que empezó en el año 2018 y terminó en este año, en el 2021, se identificó varias problemáticas de la nacionalidad. Y una de estas tiene que ver con los ingresos económicos, especialmente para las mujeres sionas. Entonces, se planteó la iniciativa de generar un emprendimiento, más bien bioemprendimiento, que es utilizar las plantas nativas de la Amazonía. Entonces, con las comunidades sionas, principalmente las que están asentadas en el Aguarico, se trabajó este proyecto. Desde el año 2019 llegó la pandemia y se paró un poco el proyecto para obtener sobre todo el financiamiento, que es lo que se necesita para ejecutarlo. Entonces, las comunidades de la nacionalidad trabajan ancestralmente tejiendo artesanías de chambira, haciendo también sedazos, hamacas con chambira, y propusieron realizar este bioemprendimiento. Entonces, es un proyecto que está ligado a su plan de vida, que es obtener desde los recursos naturales, mejorar sus modos de vida, ¿no? Entonces, las comunidades empezaron como muy pocas comunidades a interesarse en el proyecto, pero de a poco ahora son ya varias familias las que están en este proyecto. En este año, en el mes de mayo, se obtuvo el financiamiento de 2 entidades, que es la WWF y ProAmazonía. Entonces, con estas 2 organizaciones, 2 organismos, se logró financiar y ejecutar las primeras actividades que empezaron justamente en el mes de mayo. Y fue así como ahora está como un poco realizándose las actividades que son como previas para ya empezar la comercialización de la artesanía en chambira. Entonces, primero están en las etapas de capacitación, en las etapas de formación y de creación de prototipos. También ya se ha ejecutado algunas etapas del plan de manejo, que es importantísimo porque sobre todo como se utiliza la chambira, que es una palmera natural en la zona de Sucumbíos, entonces se pensó mucho en hacer un plan de manejo. Entonces, sí, entonces se construyeron viveros para mantener la palmera, ¿no? Entonces, como digo, desde mayo ya se van ejecutando algunas actividades, pero sí hay que entender que este proyecto de tejidos ancestrales, mucho más allá del ingreso que pueda tener con la comercialización, es un proyecto que también habla sobre la revitalización cultural. ¿Y a qué me refiero a eso? Es que los jóvenes, la generación de jóvenes, ya no teje como antes se tejía. En la nacionalidad siona, los hombres son quienes se encargan de realizar las hamacas y las mujeres los collares, los cernideros, pero la juventud ya no teje hamacas. Entonces también nace con ese objetivo, con ese propósito de que los jóvenes sean quienes también aprendan las formas de tejer. Qué interesante. Lo que me parece que ya los jóvenes salieron a la ciudad, salieron a estudiar y están en universidades y tienen otros intereses, ¿eso diríamos? Sí, más bien hubo una generación que fue formada políticamente. Ya, entiendo. Entonces, cuando salen de la comunidad, dejan de aprender estas prácticas culturales
Y también hay otra generación que se insertó un poco en el trabajo asalariado. No todos, pero sí es un gran porcentaje. Se dejó de hacer estas prácticas ancestrales y también los jóvenes que ahora salen a estudiar en colegios cercanos, entonces van dejando de lado estas prácticas. Es ahí cuando desde las mismas mujeres, sobre todo preocupadas por enseñar y transmitir los saberes ancestrales, sugirieron la práctica de elaboración de artesanías en Chambira. Ya. Esa es una como arista fundamental del proyecto. La otra es fortalecer las relaciones de género. Ya. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es a que sean las mujeres las encargadas de comercializar el producto. Si bien es cierto que las mujeres son las familias en general, no solo las mujeres, las familias son las que recolectan la chambira, las que hacen el proceso se llama torcido, que es hacerle la fibra muy delgadita para poder tejer. Yeah. Son las mujeres también las que hacen el proceso de tinturado, pero al momento de comercialización, por lo general eran los hombres, porque ellos son quienes salen a las ciudades más que las mujeres. Entonces, en este proyecto también se espera que sean las mujeres quienes se hagan cargo de la comercialización, es decir, del manejo económico. Ya, pero algo que todavía no tenemos claro es, primero, ¿por qué los tejidos ancestrales, y qué son los tejidos ancestrales? Para que nos pueda entender la audiencia. Ya, tejidos ancestrales son las prácticas que tienen, sobre todo las nacionalidades del norte del país, para hacer dos cosas fundamentales que ellos necesitan. Son hamacas y son las artesanías, su decoración más bien, sus collares, sus pulseras. ¿Cómo lo hacían? Para realizar estas prácticas, ellos van a recolectar chambira. Es una palma que ahora ya no se encuentra muy cerca de sus comunidades, sino que tienen que realmente introducirse un poco más lejos en la selva, recolectar el cogollo, que le llaman, hacer hilos y tinturar ese hilo. Entonces, esta es una práctica que ellos han venido realizando desde los abuelos, de los abuelos, de los abuelos. Por eso es ancestral. Sí, sí, claro. Hubo un momento en que con la entrada de la colonización, ellos empezaron a vender sus productos como hamacas y artesanías. Pero siempre fue para uso de ellos, siempre. Todo el tiempo ellos utilizan sus hamacas, cuando tienen una fiesta, por ejemplo, cuando tienen algún evento importante, la decoración son los aretes, las pulseras. Entonces, y más que nada, hay varias formas de tejer. Todo se teje o sea a mano, o sea con unos propios palos que ellos confeccionan. Entonces es una forma de tejido muy, muy tradicional. No es nada industrializado, absolutamente nada. Y la tintura también, me imagino. Y la tintura también de plantas naturales. Por ejemplo, para tener el color amarillo, ellos utilizan la cúrcuma. Entonces el proceso es recolectar las plantas, el achiote, la cúrcuma, entre otras plantas, cocinan con la fibra también, juntamente con la fibra, después la dejan secar y se obtienen varios colores. Los colores son muy diversos, muy llamativos. Entonces, toda esta práctica conlleva a tener, primero, un conocimiento sobre el proceso natural de crecimiento primero de la chambira. Ellos saben cuándo hay que recolectar el cogollo, que es solamente una vez al año. Mira tú. Ellos saben qué plantas van a utilizar para tinturar. Y más que nada el proceso, que es muy diferente, creo que a nivel de todo el país sobre artesanías, es cómo hacer fibras muy finitas, muy finitas. Y eso lo hacen en sus piernas. Entonces separan fibras muy finitas y le dan la vuelta en sus piernas para tener un hilo natural. No me imagino, la verdad, cómo será que... Quiero imaginarme cómo es que hacen el hilo a partir de la planta. No me imagino realmente lo que ellas hacen y todo lo que tienen que hacer. Sí, por eso son prácticas ancestrales. Y es muy, muy importante entenderlo porque también es un trabajo familiar. Entonces yo hablaba, por ejemplo, de
cuando ellos recolectan Sí. la palmera, entonces van las familias, niños, niñas, los abuelos, que son los que saben dónde están las plantas. Entonces es una caminata larga donde ellos van a recolectar esta palmera. Ah, mira, qué interesante, sí. Entonces, igual, el momento de cocinar para tener el color, ya sean semillas, raíces, plantas, hojas, sobre todo las abuelas y los abuelos saben dónde están y qué colores tienen. Entonces, por eso mencionaba que es muy importante esta práctica, porque también es una transmisión y revitalización de la cultura. Para las niñas, para los niños, entonces, y para los jóvenes, ¿no? Sobre todo. Y una de las prácticas muy comunes era el tejer la hamaca. Entonces yo mencionaba que los hombres son quienes tejen las hamacas. Por lo general, una hamaca sí tiene un proceso mucho más largo para tejer, pero era un momento que aprovechaban para conversar entre ellos. Entonces se reúnen los abuelos, se reúnen los hijos, los niños, y mientras van tejiendo, van conversando sobre sus mitos, sobre sus tradiciones, o también van planificando la semana, las actividades que tienen. Entonces, realmente el tejido ancestral no implica solamente el proceso de tejido, sino implica un proceso de socialización y aprendizaje entre abuelos, niñas y niños. Hablamos que la nacionalidad es siona, tengo entendido por lo que me dices, ha sido también nacionalidad machista como la mayoría de nacionalidades, por lo que ellos son quienes salen, ellos son quienes comercializan. ¿Cómo manejar hoy dentro del proyecto precisamente esto? Es que las mujeres sean las que salen y que ellas hacen la publicidad, por decir, de todo lo que tejen. Muy buena pregunta, Cata, y esta pregunta me gusta muchísimo porque cuando recién se empezó el proyecto, cuando hacíamos las reuniones para planificar el proyecto, para conversar sobre cómo se ejecutaría, quienes participaban y tomaban las decisiones eran los hombres. Entonces, en las reuniones estaban la mayoría de hombres opinando y las mujeres calladas. Yo recuerdo que así se planificó en un primer inicio el proyecto. Se fue construyendo, se fue redactando, se presentó. Cuando se empiezan a ejecutar actividades, vemos que las mujeres son quienes están llevando adelante el proyecto. Entonces, ha sido un cambio, creo yo, súper fundamental para generar justamente que las mujeres estén ahora al mando del proyecto. Entonces, por ejemplo, hay una actividad de talleres de tejidos donde las abuelas enseñan a los niños y se observa que los hombres son quienes están cocinando mientras las mujeres están enseñando a tejer. Entonces los hombres están en la cocina. ¡Oh! Eso es muy raro, me imagino. Muy, muy raro. Y ha sido uno de los logros que desde mayo hasta ahora ha sido los logros más que se han tenido y que se habla sobre sus logros y que las mujeres saben, que las mujeres están muy contentas. Y también, por ejemplo, hemos tenido como varios intercambios de experiencia con las mujeres guaorani, con las mujeres tejedoras de Otavalo, y las personas que salen de las comunidades ahora son las mujeres y son quienes están hablando del proyecto, son quienes están presentando sus productos, sus artesanías. Entonces, yo creo que se va cambiando poco a poco estas relaciones desiguales también que hay, pero sobre todo en la toma de decisión, que eso ha sido fundamental, porque si bien es cierto que las mujeres son las que tejen, igual que los hombres, pero quienes han tomado las decisiones antes han sido los hombres. Ahora vemos que las mujeres son quienes están tomando decisiones. Wow, realmente muy interesante. Cuéntanos, ¿por qué se escogió la nacionalidad siona? ¿Cuáles fueron los parámetros para escoger la nacionalidad siona para este proyecto? A ver, más bien fue la nacionalidad siona la que propuso el proyecto. Ah, mira tú. Sí, es la que empieza con la propuesta, como menciono, es parte del plan de vida. Y lo que se hizo fue que con el proyecto se presentó a organismos internacionales para que puedan financiar. Entonces, nace realmente desde la propia iniciativa de la nacionalidad. Hay que entender por qué, porque en la nacionalidad siona hay dos sectores, ¿no? 4 comunidades que viven en el Cuyabeno
que viven del turismo. Entonces ellos tienen ingresos desde el turismo en el Cuyabeno, pero las comunidades del Aguarico, que no forman parte de la reserva faunística del Cuyabeno, no reciben casi nada de ingresos. Entonces, estas 4 comunidades que están en el Aguarico fueron las que tuvieron la iniciativa. Entonces, se preguntaban cómo poder recibir un poco de ingresos, cómo podemos... el Aguarico no es un lugar muy turístico. Comparado con el Cuyabeno, por ejemplo, sabes que tienes las lagunas, que realmente hay una infraestructura muy grande. En el Aguarico no. La infraestructura es muy pequeña, las comunidades son también pequeñas. Entonces, fueron estas comunidades las que propusieron buscar alternativas en vender, en comercializar, porque ellos muy poco comercializaban, por ejemplo, café, cacao, yuca, plátano, pero realmente no es un ingreso económico que realmente sea rentable para ellos, ¿no? O que cubra por lo menos sus necesidades básicas. Entonces fueron ellos los que propusieron. Y se abrió la convocatoria de bioemprendimientos por parte de Proamazonía, entonces se postuló a esa convocatoria. Y también la WWF, que hace algunos trabajos más en el Cuyabeno, vio el interés que tenían las locionas del Aguarico, entonces también se acercaron y fueron más bien. Entonces creo que fue como un proyecto que sí consideramos que nace desde el mismo interés de las personas. ¿Y cuáles son las comunidades que están dentro de este proyecto? Son 4 comunidades del Aguarico. Los nombres son en Baicoca, son Sotosiaya, Aboquehuira, Oraguaya y Viaña. Son las 4 comunidades que están en el Aguarico, entonces son las que están participando. En algún momento se pensó también hacer con las otras 4 comunidades que están en el Cuyabeno, pero es diferente la realidad allá. Primero porque menciono que están dentro de la industria turística, y la otra es que están dentro de una reserva. Claro, entonces dentro de una reserva es como diferente el manejo, sobre todo de plantas, del manejo de la fauna, de la flora. Entonces en el Aguarico no hay como tantas reglas por estar fuera de la reserva, entonces ellos sí pueden hacer el manejo de la flora. En este momento, ¿en qué etapa del proyecto están? En este momento se está terminando la primera etapa, que es de formación, que le llamamos, y de capacitación. Y en esta etapa lo que se ha hecho es, por ejemplo, capacitar a los jóvenes en comunicación. Y ese ha sido como una de las actividades que más ha llamado la atención a los jóvenes, y han sido por donde se han interesado en el proyecto. ¿Por qué? Porque ellos ahora son los comunicadores del proyecto. Entonces están registrando por videos, por fotos, todos los talleres, están participando. Entonces se está formando a jóvenes comunicadores del proyecto. Qué bien. ¿Quiénes son los capacitadores del proyecto? Los capacitadores para estos chicos, ¿quiénes son? Sí, por lo general para las capacitaciones se hacen convenios dentro de la Organización de la Nacionalidad Indígena Siona, hace algún convenio, y con comunicación fue un convenio con comunicadoras populares que trabajan con organizaciones indígenas, que han tenido como varias experiencia más bien en formación política y comunicacional. Entonces se contacta, se hacen los convenios y se pueden hacer las capacitaciones. Y otras de las capacitaciones importantes es la que ellos mismos hacen. Entonces las abuelas hacen talleres de tejido para los jóvenes y para los niños. Qué interesante. Hacen talleres de tinturado para los jóvenes y para los niños. En las comunidades, en estas 4 comunidades que mencionaba, cada comunidad tiene una promotora. Entonces las promotoras, y son todas mujeres. Mira tú. Sí, entonces las promotoras son quienes organizan los talleres y quienes están como al tanto de las actividades. Y entonces, como menciono, son ellas mismas las que están capacitando a los jóvenes. Hay otras capacitaciones que son encuentros de experiencias, como mencioné, que esto lleva a conocer experiencias similares. Por ejemplo, las mujeres Guaraní, la Asociación de Mujeres Guaraní del Ecuador, la AMGUAE, tiene más años de experiencia en comercialización de productos de Chambira. Ellas están más o menos desde el año 2002. Es un montón de años. Sí.
Entonces, ellas ya tienen ahora, por ejemplo, una tienda en la mitad del mundo. Entonces, es una organización como muy avanzada, sobre todo la comercialización de Chambira. Se tuvo la reunión con ellas para conocer justamente cómo ha sido todo ese proceso. Y una experiencia muy importante también fue el encuentro con las mujeres de Otavalo, por ejemplo, con las tejedoras de Otavalo. Parecerían totalmente dos culturas diferentes, ¿no? La quichua andina y la siona de la Amazonía. Pero yo creo que sí encontraron también como sus puntos comunes. Sobre todo en el aspecto de saber que son tejidos, primero que transmiten cultura, tejidos que transmiten sabiduría, y el punto de comercializar, que no es solamente un proceso corto, sino es un proceso largo y de trabajo y de organización, sobre todo, de organización de mujeres, porque tuvimos la fortuna de justo hablar con tejedoras otavaleñas que hacen trabajo también de turismo comunitario, entonces ellas compartían como esta experiencia. Entonces se está acabando esta etapa que es de formación. También se va a dar una capacitación a las mujeres sobre administración y comunicación, entonces para que conozcan un poco más ya cómo sería ya la práctica en sí de poner una tienda, de tener de hacer como contactos con otras tiendas. Entonces eso también se está esperando. Y una vez que se acaba esta primera etapa, empieza una segunda etapa que es ya construir el modelo de negocio. Entonces, se hace una consultoría, tenemos previa, para ir formando cuál es el producto, si se quiere decir el producto estrella que se va a comercializar. Porque como sabemos, en Chambira, los productos que siempre se han elaborado son artesanías y hamacas. Entonces, la idea también de este proyecto es buscar un producto diferente que se pueda comercializar. Entonces, ya sea un bolso, entonces viene aquí el modelo de negocio para que se pueda como ya diseñar la marca también, el marketing. Entonces, esa sería como ya la segunda etapa. Y vendría la tercera etapa, en la que ya es poner en práctica toda la comercialización. Entonces vamos de poco en poco, pero esta primera etapa es de formación es la que estamos a punto de concluir, y sí es importante mencionar que todo esto es por fondos también de los organismos, ¿no? De Proamazonía y WWF. Una cosa, ¿cuánto tiempo más crees que pueda tomar hasta llegar al producto estrella, al producto final y hacer una venta? La idea y la propuesta que se ha hecho es para mayo del próximo año. Entonces ahí se plantea que ya se tenga por lo menos una forma de comercialización, ya sea por internet, como ahora, ¿no? O asistir a ferias, pero que ya se tenga como más claro este modelo de negocio. Entonces de aquí esperamos como al próximo mayo para ya tener como un primer resultado del proyecto. Con una proyección de ventas y todo eso, ¿verdad? Exacto. ¿Es posible extender el proyecto a otras nacionalidades? ¿Tienen eso planeado o no? Yo creo que sí. Vamos a partir también que quedó de lado un hecho importantísimo, que fue el plan de manejo, que se lo ejecutó en los meses desde el año anterior, se lo viene ejecutando. Entonces, este plan de manejo, como había mencionado, la chambira, la palmera ya no se encuentra tan cerca de las comunidades. Y la idea fue crear viveros para tener la semilla de la chambira y empezar todo el proceso de cuidado. Se tiene hasta el momento 4 viveros en cada comunidad. Entonces, yo creo que por ahí se podría empezar como una réplica, porque en el lado norte de la Amazonía principalmente ya no se encuentra mucho la chambira. Entonces, esto podría ser una primera réplica, crear viveros, empezar el plan de manejo de la chambira y de los tintes. Entonces, a la par también van todas las plantas tintorias. Se hizo una lista de las plantas que se utilizan para hacer los tintes y se recolectó las semillas de estas plantas. Entonces ahora en los viveros están de a poco creciendo.
Y estos viveros sí van de aquí mínimo unos 5 años. Entonces, esa puede ser como una primera réplica para el lado norte de la Amazonía. Y la segunda, yo creo que sí, también en la réplica de la comercialización, vemos ahora que los bioemprendimientos son una opción para ingresos económicos de varias familias. Entonces, yo creo que sí puede haber ahí también otra réplica para las nacionalidades. Parece muy interesante. Ahora, de aquí a futuro, ¿qué es lo que se espera en cuanto a este tipo de proyectos? Lo primero que se espera es que haya un seguimiento. A ver, yo considero, desde la poca experiencia que tengo, trabajar con las nacionalidades de la Amazonía, es que muchos de los proyectos que han fracasado, por ejemplo, como de la siembra de café, de cacao, que son muy temporales, porque no hay un seguimiento ni técnico. Por lo general son proyectos que nacen desde organismos gubernamentales, que hacen como una primera planificación, se implementa el proyecto, tienen una primera comercialización y nada más. Entonces no hay un seguimiento. Entonces lo que se espera es que en este proyecto sí exista ese seguimiento técnico y que las capacitaciones sigan, no se terminen como en esta primera etapa, que se vuelvan a replicar, se vuelvan a dar. Entonces yo creo que con eso sí puede continuar. Y sobre todo, cuando ya exista la primera, digamos, comercialización, que ya tengan sus primeros ingresos, que sean las familias quienes ya estén como a cargo de este proyecto. Entonces, si bien es cierto, va a haber un acompañamiento técnico, pero más que nada, yo creo que las mujeres son quienes van a estar al mando de todo este proceso. Entonces, sí se espera que en futuro pueda el proyecto seguir avanzando. Yo creo que desde la nacionalidad las mujeres sionas están muy conscientes de que es un proceso. Que no llega de la noche a la mañana una venta, de que no se pone una tienda de la noche a la mañana, sino que es un proceso que sí representa también sus pros, sus contras, sus problemas, y ellas están muy conscientes de eso. Pero más que nada es también un proyecto que ha generado, como mencioné, sobre todo revitalizar la cultura, que eso ha sido una preocupación de las abuelas y abuelos, de saber que no se está aprendiendo a tejer, que no se está aprendiendo a conocer las plantas tintorias. Entonces yo creo que eso ha generado también que los jóvenes estén ahora más interesados, que los niños participen, que conozcan, por ejemplo, cómo es la forma de tejido, cómo se usan los tintes. Eso también por un lado, y por el otro yo creo que sí va a haber una organización desde las mujeres. Entonces la proyección es también crear una asociación de mujeres sionas. Mira. Que esperemos que en el próximo año se pueda dar ese paso. Entonces, y con esta asociación yo creo que vendrán no solamente la comercialización de productos de Enchambira, sino que podrían gestarse como otros bioemprendimientos. Entonces, sí se espera que sea un proyecto como de más años, no solamente de un año proyectado. Entonces, y se está trabajando también por eso. Qué genial, genial. Me encantó mucho el tema. Muchas gracias por estar aquí, Fer. A ti, Cata, muchas gracias por la invitación. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Pronto regresaremos con más información. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube como El Oriente C. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica del Ecuador o quisiera escucharnos hablar de un tema particular? Envíanos un mensaje por WhatsApp al 593-9909-58731. Gracias.